Carlos. Hola, Sí, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿cómo estás? Bueno, muy bien, me da mucho gusto saludarte. Muchas gracias por estar con nosotros. Es un Este, gusto para mí. muchas gracias. Bueno, a ver, Rogelio, eh, ¿qué tan delicado puede ser aplicar los cambios en los términos propuestos por el presidente al Poder Judicial? Bueno, muy buenos días nuevamente a ti, a tu auditorio. Me gustaría, antes de emitir la opinión como me la tienes a bien solicitar, decir qué son los cambios, en qué consisten los cambios, Sí, por favor, brevemente. sí. Sí, gracias. Los cambios, eso es sobre todo al modelo de designación ahora en las y los ministros de la Corte, que lo son por propuesta del Ejecutivo. Cada vez que hay una plaza, el Ejecutivo puede proponer a tres en una terna que manda al Senado, y el Senado puede, de entre ellos, tomar a quien considere o bien rechazarlo. El presidente puede hacer una segunda terna y finalmente, si no, el Senado no le aprueba, como vimos en la última designación de la ministra Lenia Batres, entonces el presidente toma una de estas personas y la nombra. Este diseño hace que sea un modelo, digamos, de decisión del Ejecutivo con aprobación del Senado. Ahora, las juezas y jueces, los magistrados y los magistradas y magistrados, en lo general que son más de 1,600, actualmente son designados a través de concursos que emite el Consejo de la Judicatura Federal, que es el facultado para hacerlo. Y en estos concursos, quien demuestre tener mayores capacidades de conocimientos en cuanto al ejercicio judicial y saber resolver un asunto que se les pone como prueba, pues es el que será nombrado por el Consejo. ¿Los cambios en qué radican? Ahora diré. Los cambios radican en que ahora las ministras y ministros vendrán de una elección popular, pero una elección popular singular porque el presidente nombrará o propondrá a 10. 10 propondrá la Cámara de Diputados y la Cámara, 5 a la Cámara de Diputados y 5 a la Cámara de Senadores. Y 10 la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Llama mi atención que quien propondrá será una corte que estará extinguiéndose una vez que entre la reforma, pero es así. Luego, en cuanto a los jueces, es un tema muy de analizar porque son dos propuestos por cada uno de los poderes, a saber, dos por el presidente, dos por el Congreso, uno por cada Cámara y dos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces tendremos a 6 candidatas o candidatos para cada plaza de jueza o juez o magistrada o magistrado. Después de la propuesta, entonces se enviará al Senado de la República para que el Senado de la República solicite al OINE, que estará mutando el Instituto también de Consultas y Elecciones, para que lleve a cabo la elección, dice, en los periodos ordinarios electorales, pero en esta ocasión la propuesta habla de un régimen, digamos, transitorio excepcional para que será aprobada la reforma en septiembre próximo, cuando haya mayoría de Morena, de las 2/3 partes que demanda la Constitución en el artículo 135. Entonces, una vez aprobadas y la legislatura cumple con el 50% más uno, se inicia el procedimiento y se dice que en un año deberá llevarse a cabo. O sea, de septiembre a septiembre tendríamos bueno, el término es así: cesar a todas las ministras y ministros actuales, a las juezas y jueces, magistrados y magistrados, incluyendo, por cierto, a los tribunales, a los del Tribunal Electoral, incluyendo también a ellas y a ellos. Y entonces, en esa circunstancia, tendríamos una recomposición a partir del voto popular. Vale. También es que desaparece el Consejo de la Judicatura Federal, se escinde hoy está en un mismo cuerpo la Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y y el Consejo de la Judicatura Federal se escinde, y el propio Consejo se divide en dos: Uf, un órgano administrativo que será el encargado de la administración del Poder Judicial, ahora sin excepción de la Corte, como está en el artículo 94, y un tribunal, es tribunal, digamos, de sanciones o disciplinario, que tendrá por tarea llevar a cabo la función de disciplina y vigilancia de juezas, jueces, magistradas, magistrados, y la novedad, ministros también, ministras y ministros.
Así que es una reforma de gran calado, esto por cuanto a la designación y por cuanto a las, digamos, exigencias de impartición de justicia en un plazo no mayor de 3 a 4 meses para cumplir con el artículo 17. De lo contrario, se iniciarán procesos sancionadores. Bueno, hasta ahí sería, digamos, la explicación de acceso. Ahora sí, yendo al tema que tú señalas, ¿cuál es el Sí, riesgo? Bueno, un primer riesgo es que sería una elección enorme, como puedes ver, por el número de sí, participantes. sí. Pero además, la reforma establece que los artículos 116 de la Constitución y 122, te los digo rápidamente, que el 116 es el régimen de las entidades de la República y 122 de la Ciudad de México, que está estableciendo la reforma que también los tribunales superiores de justicia de toda la República Mexicana, imagínate todos los jueces de la justicia cotidiana y todas juezas también y todas las magistradas y magistradas de sala, los llamados, digamos, instancias de alzada, también tienen que ser, ir a este proceso electoral. Entonces, si multiplicas por el número de jueces a nivel de todas y todos los en las entidades, y los 1.600 cargos más las de ministros y ministras, más los de magistrados del Tribunal Electoral, más los propios de estos órganos que será el tribunal que escinde al Consejo, más el órgano administrativo, podemos a Pucha. tener una elección monumental. ¿Cuál es, en principio, el reto o riesgo? Vamos a verlo en dos perspectivas. Pues el reto es que tendremos una elección, en mi opinión, como nunca la hemos tenido. Bueno, más allá de mi opinión, creo que ofendería la reflexión. Una elección como nunca la hemos tenido, pero además el número de cargos es enorme. ¿A dónde veo yo el tema singular? El tema lo veo en cuanto a que el presidente propondrá, el Ejecutivo, o la presidenta, en este caso la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y el Congreso, las cámaras de diputados y senadores, como lo dije hace un momento. Pero ahora, ¿cuál será la forma para que ellos propongan? Ese es el tema que en la reforma no alcancé a ver, no lo veo y lo he leído. Esto es, digamos, lo deseable sería que a su vez emitan las convocatorias, cada uno de esos órganos electores, los que harán la digamos, selección para ir a la urna, y que establezcan las reglas claras y los perfiles para que haya un método de selección de estas ministras o ministros ahora, que irán a la urna, y de las juezas y jueces que también lo irán a hacer, como las magistradas y magistrados. Demandaría entonces un procedimiento para ver qué perfiles, qué tipo de jueces requerimos o requeriremos el sistema penal mexicano en los próximos años frente a esta coyuntura. Y bueno, este tema, vamos a ver el lado positivo y vamos a ver el riesgo. El lado positivo es que se tomaran a los mejores perfiles en función de una convocatoria abierta, donde a los actuales juezas y jueces, magistradas y magistrados, y los postulantes, los académicos, los juristas, de además probada eficiencia, pero además también con el elemento ético y con el elemento de la reputación social, podrían ir a la urna y el elector conociera y supiera que aquellos por los que va a votar o a sufragar son las y los mejores. ¿Cuál es el riesgo de que toda elección conlleva una competencia? Y hoy en día las competencias han sido, pues, a través del dinero y del poder. El tema sería que cada elección, de las muchas que acabo de mencionar, puede tener el riesgo de que intervengan los llamados factores reales de poder, que los hemos visto, elementos económicos, y por qué no decirlo, lamentablemente, no me gustaría decirlo, pero es una realidad, pues también grupos de interés delincuencial, ¿no? O incluso los propios partidos políticos, o acotarlo con elementos de poder ideológico. Estos tres escenarios nos llevará a tener un poder judicial debilitado en algún sentido. Ahora, el poder judicial que hoy tenemos es un poder judicial que se ha sostenido por muchos años y hoy se encuentra en una enorme crisis, cuando menos a través de las críticas del presidente de la República a la Corte y a los jueces, pero que ha permitido ver, y hay coincidencia en algunos grupos de análisis, que es necesaria una reforma al Poder Judicial, probablemente no de esta magnitud, probablemente no de este calado, pero sí una reforma que revise, por ejemplo, no solo el perfil de conocimiento técnico de una jueza o un juez, sino acaso también su liderazgo y su ética, el tema de abatir el nepotismo, que ha sido un flagelo para el Poder Judicial,
y abatir este tema de discrecionalidad para nombrar los jueces y jueces a su personal, gente que viene de la carrera judicial y que ha hecho su examen de oposición y que tiene que esperar a la designación de la jueza o el juez. Cierto es que el Poder Judicial enfrenta grandes retos, es un Poder Judicial que se ha autorrevisado, y te lo comento, se ha autorrevisado como las reformas al Poder Judicial, incluyendo las grandes reformas, la de 94, etcétera, y la reciente de 2021 han sido reformas del Poder Judicial para el Poder Judicial, considerando que el Poder Judicial es quien más conoce de sí mismo. Y hoy la variante, la enorme variante, es que esta reforma no es por primera vez, cuando menos formalmente, el Poder Judicial. Si bien se sabe que hay personas que trabajaron en el Poder Judicial, como el propio ministro, exministro Arturo Saldívar, que seguramente ha trabajado en este tema, pero ya no es formalmente el Poder Judicial. Luego, entonces, así tenemos, pues por primera vez en la historia reciente de México, una reforma que no viene de la propia Corte para el Poder Judicial y que lo transforma. No puedo no mencionar, a reserva de lo que tengas a bien preguntarme o conversar Sí. conmigo, pues que tenemos un problema de división de poderes en riesgo. Un Estado de Derecho demanda que exista una plena división de poderes y una autonomía de los mismos poderes. Evidentemente, con el cese, con la terminación del actual Poder Judicial, pues estaríamos teniendo un Poder Judicial de nueva creación, hecho o de hechura ideológica y jurídica por parte del presidente y el partido en el poder, que le da Sí. mayoría, y esto subordina al Poder Judicial, subordinará al Poder Judicial. Cambian, por cierto, las formas de aprobar las acciones de inconstitucionalidad. Baja de 11 a 9 ministros. 6 se requerirán, por ejemplo, para la acción de inconstitucionalidad, se verá mermada. Desaparece, por ejemplo, con toda claridad el amparo con efectos generales, que es un tema de enfrentamiento que existió entre el Ejecutivo y el Poder Judicial. Y así entonces será un Poder Judicial que tendrá que legitimarse en sus decisiones y tendremos que ver qué altura de Poder Judicial tenemos. Por ahora, pues es evidente que estará subordinado en el origen al el poder Ejecutivo y al Poder Legislativo. Me parece, a partir de lo que mencionas, doctor, que en primera se trata de una reforma estructural de muy gran calado, una transformación muy radical del Poder Ejecutivo, del Poder Ejecutivo hacia el Poder Judicial, y no veo, al menos quizá en mi ignorancia, no distingo que exista la intención de que se mejore la impartición de justicia en el país. O sea, es un asunto de reorganizar cómo está conformado el poder judicial, pero no hay nada que ataque los problemas que hoy está enfrentando la sociedad y las familias de una calidad de la justicia, sobre todo muy lenta y no necesariamente de buena calidad. Fíjate que en la reforma, que es amplísima, Sí, amplísima, habla incluso de temas históricos, parece un libro de texto de derecho constitucional, hay que dedicarle algunas horas para su lectura. Hay un apartado en tanto a que se cumpla el artículo 17 constitucional, que es la justicia pronta y expedita, y los sí. tribunales gratuitos, la gratuidad de los tribunales. Por eso yo mencionaba no perder de vista a los tribunales superiores de justicia de los estados, donde me parece que está el gran problema. Yo creo que ahí coincidimos, abogados, académicos y la sociedad, en que tenemos un rezago enorme en los juzgados de los estados, en los juicios que se procesan ahí. Y la reforma establece que deberán cumplirse los términos procesales, cosa que no tendría que decirse. Los términos procesales deben de cumplirse en sí mismos, los que establecen los códigos de procedimientos civiles y penales, en general procedimentales. Pero la reforma establece justamente este tribunal, le da dientes para que ese tribunal, que ya no será de la Corte, que no estará vinculado con la Corte, le da facultades para sancionar a las juezas y jueces, magistrados y magistrados, que no cumplan con los términos procesales, que no impartan la justicia en los términos que se establecen por la propia ley. Y establece un plazo de 3 meses a 4 meses, y como decía hace un momento, para incluso imponer sanciones que podrían ir con la, digamos, suspensión del propio juez o la jueza, la suspensión para el efecto de que se imparta una justicia. Sí. Estamos, por un lado, ante la entrada en vigor
del Código Único de Procedimientos Civiles y Familiares, que esto es un tema aparte, pero que no podemos desconectarlo necesariamente para que la justicia sea más expedita, o sea, expedita, que no lo es. Esto, insisto, en el término de la justicia cotidiana. En términos de la justicia federal, que es el tema que está en la mesa, poco se habla de la justicia cotidiana, pero los dos están en juego. Sí, ciertamente, parece que más tiene que ver con un diseño político de cómo se nombran y no tanto, yo decía hace un Sí, momento, ¿cuáles van a ser los perfiles? Los perfiles tendrían que ser de liderazgo, tendríamos que asegurarnos que los jueces y jueces son líderes para su propio juzgado, que tienen un alto sentido ético, que tienen conocimientos jurídicos, que su probidad está a toda prueba y que el paso por las urnas no les debilitará a grado de generar compromisos. En esa circunstancia coincido contigo que no se vislumbra, cuando menos no es lo que más aflora, la intención sí. de mejorar la calidad de juezas y jueces y por lo tanto transferirse el beneficio a los justiciables, y a la sociedad mexicana. No obstante, sí hay líneas en el sentido de procurar, desde el punto de vista conceptual, la mejora. Bien. Oye, pues está el asunto delicado. Ya conforme vayan saliendo mayores elementos y conocimiento de cuál es la tendencia en la sociedad para atender este asunto, nos volveremos a comunicar contigo. Y es que nos dejas muy claro que el panorama es muy complicado y la reforma no es chile flores, es un asunto muy serio, de dimensiones históricas y por ello las consecuencias iremos analizando, si nos lo permites, en próximas ocasiones. Doctor Rogelio Rodríguez, te agradecemos mucho que estés aquí con nosotros. Te volveremos a tocar, por supuesto, la puerta para la consulta de más detalles de este asunto, si nos lo permites, por supuesto. El agradecido soy yo y te mando un gran saludo a ti y al Gracias. auditorio. Muchas gracias. Hacemos una pausa, te volveremos a molestar, doctor. Muchas gracias por tu atención. Hacemos una pausa y vamos.